Soy Félix de Bedut y desde Peripecia y la no ficción, esto es El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas. Episodio 3. Los 4 días terribles. El avión que transportaba a la selección inglesa desde Quito aterrizó en Bogotá el lunes 25 de mayo a las 11:20 de la mañana. Minutos antes, la policía colombiana había alertado a la embajada británica sobre la inminente detención de Bobby Moore, capitán de la selección inglesa. Informado de lo que estaba por suceder, Kit Morris, encargado de negocios de la embajada, quien ya se encontraba en el aeropuerto, logró localizar rápidamente a los dos detectives encargados del arresto. They were there to arrest Moore. Morris les pidió que esperaran mientras intentaba comunicarse con el director de la Policía Nacional, el general Bernardo Camacho Leiva. Trying to ring General Bernardo Camacho Leiva, head of the Policía Nacional. Morris y el general eran vecinos, y las hijas de ambos eran buenas amigas. Aprovechando esa familiaridad, el diplomático logró convencer a los dos agentes de no detener al capitán en el aeropuerto. Quería evitar a toda costa una humillación pública y el riesgo de fotos y titulares escandalosos. We managed to arrange to agree with the police at the airport that there would be no public arrest there. A cambio, se comprometió a acompañar personalmente a Moore a declarar ante el juez. We don't want anything to happen here, and I will present Moore voluntarily at the magistrate's office this afternoon. Mientras la selección inglesa esperaba la salida del equipaje, Morris alertó al director técnico Al Ramsey sobre lo que pasaba. Ramsey, por su parte, de manera discreta, le explicó a Bobby Moore lo que estaba ocurriendo y le detalló los pasos a seguir. Morris lo buscaría en el hotel para llevarlo al juzgado. Le dijo que se trataría de un trámite sencillo que no llevaría más de una hora. Se suponía que Moore alcanzaría a estar de vuelta en el aeropuerto a las 4 de la tarde, listo para abordar el vuelo hacia México con el resto del equipo. Tal como estaba previsto, el capitán y sus compañeros se dirigieron del aeropuerto al Hotel Tequendama para almorzar y ver la película elegida por Ramsey. El menú para ese día incluía sopa de verduras, cordero, verduras al vapor y un flan de caramelo. Los periodistas británicos que acompañaban al equipo aprovecharon las horas libres durante la escala para hacer un poco de turismo y visitar la emblemática Catedral de Sal de Zipaquirá, ubicada a las afueras de Bogotá. Mientras tanto, el encargado de prensa de la embajada británica contactó a Vicente Laverde Aponte, exministro de Justicia colombiano y un reconocido abogado penalista. Laverde era un viejo conocido del servicio diplomático británico. En el pasado, había asumido la representación judicial de la embajada en otros casos, uno sobre falsificación y contrabando de whisky escocés en Colombia y otro sobre la misteriosa muerte de la esposa de un diplomático inglés en Bogotá. Pero esa es otra historia. En esta ocasión, tenía que enfrentar la posibilidad de que Bobby Moore terminara en una cárcel colombiana y se perdiera el Mundial de Fútbol México 1970. Mientras la selección inglesa daba otra exhibición de buen fútbol en Ecuador, el caso del robo del brazalete de Esmeraldas, que parecía a punto de ser archivado, se reactivó por la aparición de un segundo testigo. Se trataba de un hombre llamado Álvaro Suárez, un vendedor informal de esmeraldas que había estado por casualidad en el Hotel Tequendama el día del robo. Suárez afirmó haber visto a Bobby Moore tomar el brazalete. Esa declaración llevó al juez a abrir formalmente la investigación. Como lo había prometido, Kit Morris pasó a buscar a Moore por el Hotel Tequendama y lo llevó a la cita con el juez Pedro Dorado. Durante el breve trayecto hasta el juzgado, Moore permaneció en silencio, sin hacer ningún comentario. Morris recuerda bien la expresión imperturbable del jugador. Era la misma cara de póker que siempre mostraba en el campo de juego. Moore didn't show any emotion at all. Al llegar al juzgado, Morris se dio cuenta de que la cita con el juez no sería un simple trámite. The immediate concern, it was pretty clear once we got there that this was not going to be quickly resolved. En el juzgado séptimo de instrucción criminal,
los esperaba Vicente Laverde, el abogado defensor de Moore. El lugar era lúgubre, mal iluminado y con paredes grises. Un estudiante de derecho actuaba como intérprete. Nervioso y con un inglés rudimentario, se esforzaba por transmitir las palabras del juez y las respuestas de Moore, cuyo marcado acento británico hacía aún más difícil su tarea. Al juzgado también había llegado Alfonso Senior, destacado dirigente deportivo que buscaba mediar en el caso. Fundador del Club Los Millonarios, Senior fue presidente de la Federación Colombiana de Fútbol por más de 2 décadas y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. Raúl, hijo de Alfonso Senior, recuerda que fue su padre quien invitó a los ingleses a Bogotá para disputar los 2 partidos amistosos antes del Mundial de México. Los invita a venir a Bogotá, que tenía una altura ideal, porque ellos pensaban llegar a la final, que ya estaba definido que fuera el Estadio Azteca, a 2.300 metros. En aquel entonces, Alfonso Senior ya estaba obsesionado con lograr que Colombia fuera sede del Mundial de 1986 y trabajaba para hacerlo realidad. Colombia podía ser sede de un mundial, y si a México le habían dado un mundial, Colombia se equiparaba con México en esa época en su capacidad de organización futbolística. Debido a ese sueño mundialista, Senior quería evitar cualquier escándalo que manchara la reputación del país en el mundo del fútbol. Por eso, cuando supo de la situación en que estaba envuelto el capitán inglés, buscó la manera de minimizar el impacto. Cuando ocurrió el evento de Bobby Moore en mayo del 70, da una visión de lo que pudo hacer mi papá para salvar la situación, porque era una persona que era muy conocida y pesaba en el ambiente, era el dirigente deportivo de la época. Caracterizado por su temperamento obstinado, Senior logró convencer al juez de que le autorizara estar presente durante el interrogatorio, a pesar de que solo se admitía la presencia del abogado defensor. A quien no le permitieron la entrada fue al embajador británico encargado. I was sitting outside throughout. I wasn't allowed in the interrogation. Morris esperaba fuera de la sala acompañado de 2 altos directivos de la Federación Inglesa de Fútbol. Moore se sentía perdido en un escenario completamente ajeno. Rodeado de personas que no hablaban bien inglés, no entendía lo que ocurría, ni tenía a nadie que pudiera explicárselo. El reloj del juzgado marcaba ya las 5:30 de la tarde. La diligencia completaba más de 4 horas, cuando el vuelo de la selección inglesa, sin su capitán, despegó rumbo a Ciudad de México. Con el avión ya en el aire, Ramsey reunió a los jugadores que no se habían percatado de lo que estaba pasando en ese momento. Bobby Moore no viajaba con ellos. El anuncio cayó como una bomba. Los periodistas ingleses también se enteraron en el aire de la noticia. Habían estado ajenos a todo, ya que mientras Moore era llevado al juzgado, ellos se encontraban lejos del hotel, visitando, como les dijimos, la Catedral de Sal de Zipaquirá a las afueras de Bogotá. Ahora conocían una noticia que le daría la vuelta al mundo, pero estaban atrapados en pleno vuelo, a más de 30.000 pies de altura, incapaces de informar a sus colegas en Londres. La instrucción de Ramsey fue clara. Ningún jugador, ni directivo inglés, debía hacer comentario alguno sobre la situación de Bobby Moore hasta que éste estuviera ya en México junto al resto del equipo. Algo que, con demasiado optimismo, pensaba que podía suceder en cuestión de horas. No England player or official will comment on any news from Colombia until Bobby Moore is safely in Mexico and back with the party. Sin embargo, en el Juzgado Séptimo de Instrucción Criminal en Bogotá, Colombia, el juez Pedro Dorado tenía otros planes y alrededor de las 8 de la noche ordenó la detención de Bobby Moore. And the concern obviously immediately was that he should not be in jail. Ahora la principal preocupación de Kid Morris era evitar que Bobby Moore terminara en la celda de una cárcel en Colombia. Y en efecto, gracias a la intervención de Alfonso Senior y la discreta presión que ya empezaba a ejercer el gobierno colombiano, el juez autorizó el arresto domiciliario.
En ese entonces, esta medida no estaba contemplada explícitamente en el Código Penal colombiano, pero consciente de lo atípico del caso, el juez estuvo dispuesto a hacer una excepción. Mientras tanto, en el norte de Bogotá, Enrique Camacho, el joven colombiano que en el primer episodio relató su pasión por la selección inglesa, esperaba a su padre para comer en familia. Mi papá llegaba tarde por la noche, entonces, pero comíamos siempre juntos. Como la mayoría de los colombianos y de los ingleses, Enrique aún ignoraba que su ídolo acababa de ser detenido y que no había podido viajar con el resto del equipo a México. Y entonces nos sentamos a comer y él llegó y me comentó, ¿sí vio el lío en que se metió su selección inglesa? Ahí están denunciando que el capitán se robó un brazalete. Pero Enrique tenía frente a él una fuente privilegiada de información sobre el caso. Su padre, el general Bernardo Camacho Leiva, director de la Policía Colombiana. La misma persona a quien Morris había llamado unas horas antes para impedir que Moore fuera arrestado en el aeropuerto. Entonces, naturalmente, cuando surgió todo el tema, pues yo me enteré bastante por la curiosidad del niño de saber qué pasaba con sus ídolos y con el capitán de la selección de Inglaterra, naturalmente, ¿no? Esa noche, el general Camacho Leiva recibió varias llamadas y se mantuvo al tanto del caso. Intrigado por lo que ocurría con Moore, Enrique escuchaba atentamente mientras su padre hablaba por teléfono con el general Luis Otilio Leiva, director del DAS, la Agencia de Inteligencia Colombiana. Y me acuerdo que le dijo, no, estamos investigando y Luis Otilio, que Leiva, que era el director del DAS, Luis Otilio está mandándonos unos detectives del DAS para que averigüen bien y entrevisten eso, porque pues lo que nos parece muy raro es que la dependiente, era una dependiente, según entiendo, dependiente de la Ballería, dice que le faltó eso porque entraron varios jugadores. Pero pues yo no creo que unos jugadores ingleses se van a robar un collar. Eso es una cosa como absurda. Eso decía mi papá. Pero vamos a investigar, porque pues ella lo afirma muy enfáticamente. Enrique también recuerda con claridad la conversación de esa noche entre su padre y el embajador inglés. Keith Morris fue a la casa de mi papá. Y lo recuerdo a ellos sentados en la biblioteca de la casa, hablando al respecto. Y recuerdo que ahí fue la primera vez que yo oí la palabra fianza. Bail, que es una cosa que no existía en Colombia, es que él argumentaba por qué pues, hacemos una fianza y que se sigue investigando, pero eso aquí no ocurría, no existía la fianza. Enrique no pudo evitar hacerle una sugerencia a su padre. Era tal su aprecio por el capitán inglés que incluso en medio del impasse veía una pequeña oportunidad de tener cerca a su ídolo. Yo me acuerdo que en esa época yo le dije a mi papá, pues ¿qué no lo traes para acá y lo atendemos acá? Porque uno como hincha ese, qué maravilla tener a Bobby Moore acá. No, mi papá ni siquiera me dejó verlo, naturalmente. Eso era muy estricto, en eso no es un tema de policía, eso no tiene nada que ver. Y entonces nunca pude conocer a Bobby Moore ni verlo en persona, diferente a verlo jugando en el partido aquí contra la selección Colombia ese que se hizo. Pero regresemos al juzgado. Al momento en que el juez Pedro Dorado autoriza el arresto domiciliario de Bobby Moore. Una vez tomada la decisión, quedaba por definir el lugar donde cumpliría la detención. El juez rechazó la posibilidad de que fuera en un hotel o en la embajada británica, pero finalmente aceptó una tercera opción, la casa de Alfonso Senior. Si la intervención de mi papá no se da, pues Bobby Moore va a parar a los calabozos del DAS. Alfonso Senior vivía en una amplia casa en el norte de Bogotá con dos de sus hijos, Raúl y Vicky. Acá, Vicky Senior. Bueno, la casa era de 2 pisos, una sala enorme, digamos un estudio, comedor, jardín, una casa de 4 habitaciones. Mis hermanos mayores que se fueron, digamos antes, tenían un cuarto de 2 camas. Así que Bobby Moore se acomodó en la habitación que anteriormente ocupaban los 2 hijos mayores de Senior. Raúl tiene bien grabada en su memoria la noche en que Bobby Moore llegó a su casa. El entonces director del DAS puso solo una condición, que siempre estuviera acompañado de 2 agentes del DAS. Y así llegaron en el carro, llegaron mi papá, Bobby Moore y los 2 agentes del DAS. Por casualidad, ese día cumplía años uno de los 2 agentes asignados a la custodia de Bobby Moore. Mi papá, digamos así, dentro de sus características tenía el folclore costeño, que también le abría muchas puertas porque le daba la simpatía de hacer cosas. Entonces se le ocurrió decir, bueno, pues celebrémosle el cumpleaños.
Los agentes tuvieron barra libre en el surtido bar de Alfonso Senior. Tuvieron acceso a suficiente licor como para emborracharse. Mientras tanto, Moore atendía llamadas desde Londres y México. Alrededor de la medianoche, tanto Moore como su anfitrión se retiraron a descansar, mientras los dos agentes continuaron en lo suyo. Los dos agentes del DAS siguieron celebrando el cumpleaños de un costeño. Comieron muy bien y tomaron bastante trago. A la mañana siguiente, Bobby Moore se levantó temprano, mientras los dos agentes roncaban sonoramente en la sala. Intentó despertarlos y con gestos les indicó que quería salir a correr. Resulta que los dos agentes del DAS estaban tirados en la alfombra de la sala de mi casa, completamente enguayabados y dormidos. Yo salí temprano para la universidad y estaban ahí en la sala, tan felices, pasando su resaca. Decidido a mantenerse en forma, aún bajo arresto, Moore le pidió a Alfonso Senior que lo acompañara a hacer ejercicio. Tipo 5:30 de la mañana, 6, ya estaba levantado, mi papá también, y le dijo que él tenía que ir a entrenar, que él no iba a parar sus entrenamientos, mucho menos a 6 días de iniciar y siendo él el capitán del equipo. Sin la vigilancia policial, Moore y Senior salieron a correr a un parque cercano, donde el capitán inglés fue reconocido por algunos aficionados que lo abordaron para pedirle autógrafos. Al regresar a casa, los agentes recién se estaban despertando. Entonces ellos vuelven a desayunar. Cuando se despiertan los agentes del DAS y se dan cuenta que ya habían salido y habían vuelto. Acompañándolo en la mesa, Senior, con su limitado inglés, le tradujo los titulares de los periódicos colombianos que por primera vez llevaban en portada la noticia de su detención. Desde la embajada británica, mientras tanto, se emprendía ya una intensa actividad diplomática a favor del jugador. Tom Rogers, nombrado oficialmente embajador del Reino Unido en Bogotá y debidamente informado del caso por Kit Morris, envió un telegrama urgente al Foreign Office. El telegrama, marcado como confidencial, reportaba la detención de Bobby Moore y solicitaba la intervención inmediata del primer ministro británico, Harold Wilson. Bobby Moore is being held here for questioning on a suspected charge of theft. I request your intervention to secure release. Estos cables diplomáticos fueron desclasificados bajo la Ley de Registros Públicos del Reino Unido. Acceder a estos documentos nos ha permitido conocer detalladamente la estrategia desplegada desde Londres para conseguir la liberación de Bobby Moore y las conversaciones diplomáticas que se sostuvieron sobre el tema con el gobierno colombiano del entonces presidente Carlos Lleras Restrepo. Para ese momento, la mañana del 26 de mayo de 1970, la noticia ya acaparaba los titulares de la prensa mundial. Bobby Moore, England captain for the 1970 World Cup in Mexico, became the focus for intense diplomatic activity after being arrested for allegedly stealing an emerald bracelet. En otro telegrama firmado por el embajador Rogers, este ponía al tanto a sus superiores en Londres de una conversación con el juez del caso Moore. De acuerdo con la nota, Rogers se había encargado de señalarle al funcionario judicial el gran interés que suscitaba este hecho a nivel internacional y con un tono ligeramente amenazante le hacía conocer las incómodas implicaciones que podrían derivarse para Colombia. El embajador Rogers también detalló el contenido de 2 llamadas telefónicas que tuvo con Carlos Manrique, alto funcionario de la Cancillería colombiana. En esas conversaciones, le alertaba a Manrique sobre la situación embarazosa que representaba este incidente, decía él, para el gobierno colombiano. Pero además explicó cómo se logró estirar la ley. Stretch the law fue la expresión literal utilizada en el telegrama para que el juez colombiano autorizara la detención domiciliaria en lugar de la prisión, permitiendo que Moore mantuviera comunicación constante con los directivos de la Federación Inglesa de Fútbol. El embajador era consciente de que esta era una concesión considerable por parte de los colombianos, a quienes señalaba de ser extremadamente legalistas. El caso Moore escaló rápidamente a un asunto de Estado. El primer ministro británico Harold Wilson lo consideró una prioridad nacional y ordenó a la embajada en Bogotá tomar las medidas necesarias para garantizar la participación de Moore en el Mundial.
En un telegrama enviado el 26 de mayo al presidente de la Asociación de Fútbol de Inglaterra, el primer ministro Wilson expresó su preocupación por la situación del capitán y le aseguró que la embajada británica en Bogotá haría todo lo posible por resolver el impasse cuanto antes. Our embassy will do everything they can to help resolve this matter as speedily as possible and to safeguard Bobby Moore's interests and welfare. Esto de que la suerte de Bobby Moore excediera el ámbito deportivo tenía que ver con la coyuntura política. En ese momento, el Reino Unido se encontraba en plena campaña electoral, a puertas de unas elecciones generales. El primer ministro Wilson, que buscaba continuar como líder del Partido Laborista, sentía que su suerte en las urnas estaba irremediablemente ligada con el desempeño de la selección en el Mundial. La conquista del título en México, pensaba él, aumentaría sus posibilidades de victoria sobre su rival conservador, algo que ya se pronosticaba en las encuestas, que lo tenían 7 puntos por encima en la intención de voto. Naturalmente, en lo deportivo, la posible ausencia del capitán inglés en el equipo dejaría un hueco difícil de llenar, que se podría trasladar al campo electoral. De ahí que se trazara como prioridad de Estado conseguir la libertad de Moore. Por cierto, el primer ministro Wilson no estaba solo en esto de creer que la presencia de Moore marcaba la diferencia. Por ejemplo, una popular casa de apuestas posicionaba a Inglaterra como favorita para ganar el Mundial. Pero una vez estalló el escándalo en Bogotá, el favoritismo se derrumbó. El 26 de mayo, segundo día de la detención de Moore en Bogotá, no hubo mayores avances. En la tarde, Moore almorzó en casa de Senior acompañado de los directivos de la Federación Inglesa. Ya en la noche, recibió la visita de algunos dirigentes deportivos colombianos. Paralelamente, las gestiones diplomáticas continuaban. Desde Roma, donde asistía a una reunión de la OTAN, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Michael Stewart, envió un mensaje urgente al canciller colombiano, Alfonso López Michelsen. En él, le agradecía de antemano cualquier gestión que pudiera acelerar la resolución del caso Moore. I need hardly tell Your Excellency how much interest and concern this has aroused in the United Kingdom, and I should be most grateful for anything that can be done to ensure that the case is resolved as speedily as possible. Para el día siguiente, 27 de mayo, se había programado una diligencia judicial conocida como careo. En ella, el juez Pedro Dorado contrastaría las versiones del acusado y los testigos en el mismo lugar de los hechos. Por primera vez desde el día del presunto robo, Bobby Moore se encontraría cara a cara con Clara Padilla, la vendedora que lo había señalado como responsable de la desaparición del brazalete de esmeraldas. I'm very depressed and I can assure you that I feel very sorry for Bobby Moore. But it's not my fault. And I'm sorry. Yo tenía que mirar que el trabajo lo hiciera correctamente, que no cometiera ningún desaguisado, ni pro ni en contra. Y yo respondo y me empiezan a hablar en inglés. Hoy digo, caray, pues este es el primer ministro inglés, ¿no? Y yo era un estudiante común y corriente de la Universidad Nacional. De esto hablaremos en el siguiente episodio del Capitán y el Brazalete de Esmeraldas. El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas es una producción de Peripecia y la no ficción. La producción y el guión son de los hermanos Camilo y Felipe Macías. La edición estuvo a cargo de Juan Serrano. La mezcla y el diseño sonoro son de Jairo Pineda. El arte y la carátula de Isabela Soto Vallejo. Las redes y comunicaciones estuvieron en manos de Shaquén Moreno y Gabriela Rivera. En este episodio utilizamos fragmentos de archivo del documental Three Lions de la BBC, el documental The Bobby Moore Story, también de la BBC. Mi nombre es Félix de Vedut. Gracias por escucharnos.